Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Estimados amigos, bienvenidos a esta nueva edición de hoy, miércoles 14 de marzo del 2018, la mitad de la semana laboral. Buenos días, Verónica Larrea. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Buenos días, Elizabeth Consuegra en los controles, a Mónica Droira en la coordinación y a todos ustedes que tengan el inicio de una gran jornada de trabajo, de vida, de amigas, de amistades, de familia. Para quienes van a estar en su auto, recordarles que en Quito rige el pico y placa para los números terminados en 5 y 6. Las sugerencias y comentarios son bienvenidas. Les invitamos a seguir nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesos.es. También pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. Les recordamos también que estamos en señal abierta de televisión en vivo en canal 29 Telesucesos 29 UHF. También, amigos, si desean interactuar con nuestros invitados, agradecemos sus llamadas del 24 68 42 7. Y también les recuerdo que este programa llega a ustedes con el gentil auspicio de Movistar, Produbanco y Emaseo, la empresa municipal pública de aseo de Quito. Y Movistar te recuerda, si se te rompió la pantalla, te la cambiamos gratis. A continuación, el editorial del día. Amigos, son las 7:02, bienvenidos, buenos días. El editorial de esta mañana se titula Unidos y Fuertes, lo escribe Jan Cano en la revista Plan B. El país no tiene que buscar una fórmula mágica para salir de este momento amargo. La urgencia en materia económica, institucional y de derechos requiere de una clase política que apunte a recuperar el liderazgo de los mejores, incluso si estos no salen de sus propias filas. La oposición está obligada a ser generosa, abandonar las posturas ideológicas duras de intereses por un tiempo y abrir los ojos y los oídos. Los miembros de los partidos que ofrecieron un modelo distinto en las anteriores elecciones están forzados a cambiar de actitud frente a una inacción del Ejecutivo, quien también prometió un cambio del modelo político, económico, pero que no ha sucedido. El presidente Lenín Moreno no ha conseguido dar ese golpe de timón para recuperar todo lo robado en la década pasada, en especial la confianza de los ecuatorianos que buscaban un mejor país, libre, próspero, impoluto, respetuoso de los derechos, educado, referente. El camino está claro. Es necesario que se depongan las posiciones duras de cada partido con el único objetivo de curar al país del populismo correísta y acordar. No permitir que la palabra diálogo quede manchada para siempre y así evitar enfrentamientos bochornosos como el reciente entre Creo y PSC, el Partido Social Cristiano, cuando al parecer buscaban lo mismo, reconstruir el país. Los temas para acordar son muchos. Hay ejemplos de insumos para alcanzar ese acuerdo mínimo. El primero, y ya referente, es el acuerdo de los empresarios y trabajadores. La Cámara de Comercio de Quito y el Frente Popular fueron los protagonistas de ese encuentro inédito y que todavía da sus frutos. Los máximos dirigentes de esas instituciones, acompañados de otros gremios, se sentaron y acordaron el principal punto que los unió y que desconcertó a los correístas fue la defensa del IES. Los pedidos fueron claros: ir a un gobierno tripartito de la seguridad social que se exponga a la verdadera situación económica del IES y que la Organización Internacional de Trabajo llegue al Ecuador para que analice estos temas. Esta unión, como era de esperarse, fue duramente criticada y algunos dirigentes fueron acosados desde el poder. Usaron la misma estrategia de controles administrativos sorpresa, trolls pagados con dinero público, discursos venenosos con el fin de detener a esos dirigentes, pero no lo consiguieron. Esos altos líderes sindicales y empresariales se dieron cuenta que hay temas que nos afectan a todos y que la única vía para solucionar es sentarse, ceder y acordar. Pese a las abismales diferencias ideológicas, la elección sí puede ser colaborativa. Incluso hay propuestas que la oposición puede tomar en cuenta. Han quedado por escrito y servirán para no partir de cero. Están las ideas en las hojas de ruta de participación ciudadana, de Fundamedios, de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Cordes y Asunidos y otras más. En cada una de ellas hay premisas para proteger derechos humanos, fomentar el empleo y la salud, reducir la pobreza, reducir el tamaño del Estado,
fortalecer la institucionalidad. La misma sociedad civil organizada puede ser la facilitadora para ofrecer transparencia y equilibrio en los diálogos de los políticos. Repetir la fórmula de cada quien por su lado, justificándose en que es un fracaso el candidato único simplemente por enemistades, incluso personales, es dejar al ciudadano a merced del correísmo que se aferra al poder estatal. No es posible que los políticos opositores estén esperanzados en la voluntad del cambio del presidente Moreno. Una agenda mínima incluso puede ayudar a la gestión del mandatario, o de una vez por todas obligarlo a revelar sus verdaderas intenciones para nuestro país. Es necesario aprovechar la energía de este momento político, en el que la ciudadanía pide el cambio a trinos y a gritos. Hemos presentado el editorial del día. 7:06 amigos, vamos con información. Creo el movimiento presentó ayer a la legisladora May Montaño como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. Previo a esto ya se conoció la postulación de Elizabeth Cabezas por Alianza País y de René Yandú por la bancada de Integración Nacional BIN. El nombre de Montaño será propuesto oficialmente hoy en el Pleno, así lo ha informado el asambleísta Roberto Gómez desde su cuenta de Twitter. Montaño, electa asambleísta nacional, es integrante de la Comisión de Régimen Económico. La mañana de ayer, Alianza País oficializó la candidatura de Elizabeth Cabezas y en rueda de prensa el martes los legisladores Verde Flex comunicaron que van a respaldar como su única candidata a Cabezas para que ocupe la dirección del Legislativo. Esteban Albornoz, uno de los coordinadores de Alianza País, zanjó los rumores que indicaban división del movimiento oficialista al no tener consenso sobre Cabezas. La candidata por Alianza País se ha desempeñado en distintos cargos públicos, entre ellos como subsecretaria general del despacho de la Vicepresidencia de la República, también asesora del expresidente Correa, subsecretaria del antiguo Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social. También es candidata para este puesto el asambleísta René Yandú, de la Izquierda Democrática, integrante del BIN. Su postulación fue confirmada por él mismo el pasado viernes. Yandú fue diputado por la Izquierda Democrática en 1998 y en 2012. También fue elegido nuevamente asambleísta por Carchi, siendo reelecto en el año 2017. Los tres candidatos se presentan tras la destitución de José Serrano del cargo el 9 de marzo. El artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa manifiesta que en los casos de cesación de funciones del presidente de la Asamblea, el Pleno elegirá a su reemplazo hasta que culmine el periodo de elección. Y en otro tema, Silvana Pastor, hija del exministro Wilson Pastor y vicepresidenta de Gent Oil, se refirió al campo Singue, pozo petrolero donde se encontraron problemas de adjudicación a la empresa donde labora, pero según dijo, se adjudicó tras un proceso de licitación y que no fue otorgado a dedo. A su criterio, el informe de Contraloría adolece totalmente de sustento técnico. Aseguró que el conflicto de la situación se da por la relación con el exministro Wilson Pastor y dijo, mi padre efectivamente era ministro de Recursos No Renovables, él sale en 2013. Este es un proceso licitatorio, no a dedo, y el pensar que el ministro direccionó o podía manipular a los inversionistas internacionales no es posible. Afirmó también que las declaraciones de Fernando Villavicencio de que hay un acuerdo con el fiscal para archivar este caso son falsas. Por Singue, la Contraloría determinó una glosa de $5,2 millones en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, puntualmente sobre su gestión como ministro coordinador de sectores estratégicos y de los exfuncionarios Carlos Pareja Yanuseli, Wilson Pastor y José Icaza. No obstante, del análisis de la documentación oficial sobre los ingresos para el Estado, producto de esta operación y de las tarifas canceladas al consorcio, se desprende una diferencia de más de 96 millones si se toma como referencia que desde el año 2013 hasta el 2016 se canceló a la contratista 167,2 millones y los ingresos para el Estado por el mismo ciclo fueron aproximadamente de 71,1 millones. Y amigos, revisamos las redes sociales. En este momento hay dos tendencias bastante marcadas, una internacional y otra local. La internacional es de Stephen Hawking, quien lamentablemente falleció ayer a sus 76 años de edad. La verdad es una deja de luto al mundo científico.
Y bueno, sobre esto hay varios comentarios. Por ejemplo, el periodista Rodolfo Azar dice: se ha ido un hombre luchador y brillante. Antes de que empiecen a atribuirle frases religiosas y de autoayuda, Stephen Hawking era un reconocido ateo. Y una frase que marcó su libro dice: Dios no existe, los milagros no son compatibles con la ciencia. Esto nos decía Stephen Hawking. La otra tendencia es Mae Montaño, que como lo anunciamos, creo, la ha postulado como candidata a la presidencia de la Asamblea. 7 de la mañana con 11 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 y la señal abierta en televisión Canal 29 Telesucesos UHF. La muerte de este extraordinario científico y divulgador. Su libro La breve historia del tiempo fue ha sido uno de los bestsellers de la divulgación científica. Y empiezan a hacerse ya las correlaciones. Diario El País de España dice que Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942, el mismo día en el que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo, y ha fallecido un 14 de marzo, el cumpleaños de Albert Einstein. ¿Coincidencias o no? Buenos días, ingeniera Silvana Pastor, vicepresidenta financiera, ¿no es cierto?, de Gente Oil. Está aquí precisamente en torno a la lectura de la noticia que daba Verónica Larrea hace unos minutos sobre precisamente esta polémica sobre el campo zinc. A partir, obviamente, de un informe de Contraloría que marcó indicios penales contra el exministro de entonces, Wilson Pastor, su padre, y otras autoridades, 19 personas básicamente, entre ellas los contratistas o inversionistas, y también incluía al vicepresidente, entonces el vicepresidente Jorge Glass, por entonces ministro coordinador de sectores estratégicos. Incluso la Contraloría pidió o ordenó la destitución de Jorge Glass por este caso. Está aquí para dar la versión básicamente de lo que tiene que ver con la empresa y defender, ya lo había hecho en su calidad de exministro el ingeniero Wilson Pastor, pero también era necesario tener la visión de la empresa sobre qué pasa, a su criterio, cuáles son los sentidos, los contenidos de este informe de Contraloría y a criterio de la empresa, como decía o han dicho los defensores de este proceso de inversión petrolera, cuáles son los contenidos que defenderían el proceso. Bienvenida, buenos días, le escuchamos, ingeniera. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos y gracias por Con mucho este gusto, espacio. por favor. A ver, Juan Carlos, aquí es un tema muy importante mencionar muy enfáticamente. Aquí no hay un perjuicio al Estado desde ningún punto de vista, y le voy a dar las razones por esto, pero también lo que preocupa mucho es que se emita un informe de Contraloría sin sustento técnico alguno, y esa es la base de todo este problema. Efectivamente, aquí se está hablando de un perjuicio al Estado por un diferencial inicialmente que la Contraloría hablaba de $1 en la tarifa, el mismo que se basa en una fórmula, un cálculo que no existe ni en la contratación, ni en las bases, ni en la ley. Como bien lo mencionaron al inicio del programa, esto es una negociación petrolera que se da en un marco de una licitación internacional, donde los inversionistas fueron invitados a participar en varios campos marginales. Campos marginales, ¿por qué? Porque en su momento estos campos estuvieron cerrados o abandonados o tenían una producción muy limitada. Y evidentemente la ley de hidrocarburos lo que busca es incentivar a través de la inversión extranjera la mayor producción y el encontrar reservas. Y eso es lo que hizo esta empresa, eso es lo que hizo este inversionista. Aquí estamos hablando de un inversionista muy reconocido a nivel internacional. No estamos hablando de una compañía que le pertenece a Silvana Pastor o a Wilson Pastor. Y en eso quiero ser muy enfática. Este proceso de licitación cumplió toda la legalidad que estaba plasmada en las bases y se planteó el mismo tipo de esquema para otros contratos. Pero evidentemente aquí, y yo le voy a ser lo más honesta, lo que genera la preocupación, digamos, o lo que se dice no se ve muy bien, es la relación Silvana Pastor-Wilson Pastor. Y
cuando he podido yo invitar a periodistas o a gente, líderes de opinión que vengan a ver los documentos, ustedes podrían ver claramente que en este proceso Silvana Pastor entra al Agente Oil, no al consorcio de GC, no a la contratista, Agente Oil como vicepresidenta administrativa financiera, bueno, como directora administrativa financiera en el 2012, después de que todos los procesos de licitación, de negociación, de adjudicación, de firma del contrato se habían dado. Yo no tuve ninguna injerencia en ese tema, pero evidentemente esto es algo que genera la duda, y es así. Por obviamente un posible conflicto de intereses que se habría dado. Así es, pero yo entro como una empleada, yo no tengo acciones, no tengo participaciones, no, mi familia tampoco, mi padre tampoco. Obviamente las credenciales que yo tengo no están para discutirse aquí, pero son las que me permiten, después de un proceso formal de entrevistas con el inversionista extranjero catarí, que me contraten, me hacen una oferta de trabajo con mi derecho legítimo de poder seguir creciendo profesionalmente. Lo acepto. Inicialmente tenía cierta resistencia, incluso porque eran cataríes, y decía, bueno, Dios mío, que para una mujer como este asunto, pero le digo honestamente, Juan Carlos, es una empresa de la cual yo me siento muy orgullosa de trabajar. Muy orgullosa de trabajar. Es un inversionista que a este país ha venido a darle muchísimos beneficios. Aquí estamos hablando no solamente en el sector petrolero. Él vino a ofertar al antiguo gobierno inversiones en el sector turístico, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero y también en el sector petrolero, pero no se llegó a culminar las negociaciones. Inversiones por sobre los 5.000 millones de dólares. Estamos hablando de un inversionista que tiene, ustedes lo pueden googlear, la construcción de la Isla de la Perla en Qatar, un proyecto multimillonario. Está hoy por hoy construyendo el parque industrial de Vietnam, una de las partes industriales más grandes. Hace 6 años él vino, se enamoró de este país y lo veía al Ecuador como el ingreso a Latinoamérica. Eso es lo que él estaba viendo. La pena de todo esto, Juan Carlos, es que realmente este caso, totalmente basado en denuncias tanto de actores políticos o el tema de la Contraloría, en supuestos técnicos totalmente errados, y al final del día lo que no se mira es que este contrato le ha dejado en un periodo de 5 años al Estado beneficios por sobre los 400 millones de dólares. Quieren hablar de que la tarifa debía haber sido de 32, entonces perjuicio de 5 millones de dólares a un bloque que estuvo abandonado y cerrado por más de 15 años. Quieren hablar de que ahora supuestamente la tarifa debió haber sido de 29 porque sacan de contexto una carta de la presidencia en la cual esta carta hace referencia a un proceso de negociación anterior con otro consorcio, con otra modalidad de contrato, en otros escenarios económicos, en otros análisis de riesgos de las inversiones que se planteaban. Ahí estamos con la ingeniera Silvana Pastor de Gente Oil. Ahí hay un punto inicial. Sí. La carta que se menciona, la última que pide el contralor al fiscal, involucrar al expresidente Rafael Correa, está firmada por Diego Oil. Así es. El ingeniero Guerra, César Guerra, a quien tengo también el gusto de conocer, de Diego Oil, y que él era parte de un consorcio, el consorcio inicial. Consorcio Petrolero Amazónico. Amazónico, que es el que hace todo el proceso. Así es. Luego entra Gente Oil, o sea, hay un proceso de cambio de inversionista, ¿cierto? Claro, pero hay que ponerle en los contextos correctos. Eso es lo que quería mostrar, porque la carta, precisamente, que muestra el contralor y que dice, hey, no ha sido la tarifa 33.5, sino 29 algo, y que hay un exceso, supuesto exceso, dice el contralor, de $4 por barril, y pide una explicación más o menos al fiscal, y le dice, oiga, llame al presidente, que sí conocía de todo esto. Más o menos ese es el contexto político de todo esto. Pero sería interesante un poco explicarle a nuestros oyentes y televidentes cuál fue el proceso, dónde entra el consorcio, dónde entra Gente Oil, un poco para darle el contexto también histórico al tema. Exacto, y eso es lo que yo le agradezco de este espacio, porque aquí lastimosamente se está confundiendo mucho a la ciudadanía. Mucho, no solamente en este asunto de la carta, que ya voy a entrar directamente al tema, pero también en los tipos de contrato. Se han dado versiones de que la tarifa eran $7 en un caso, en otros casos se ha hablado de tarifas de $10.
pero no se da el contexto de los contratos ni el tipo de remuneración a las contratistas. En un caso, $7 solamente la utilidad y el reembolso de los costos y gastos se hacen a las contratistas. Al final de un día usted le suma y termina en tarifas de 30, 35, 40. Lo mismo pasa con los campos maduros de Petroamazonas. Dicen, ahora se están negociando en $10, $12. Sí, efectivamente $10, $12, pero se le reembolsan también los costos y gastos. Entonces, cuando usted... Esa es la modalidad del contrato. Es la modalidad del contrato. Es un contrato distinto. La gran ventaja de este contrato para el Estado, y aquí sí quiero ser muy firme, Juan Carlos, estos contratos de servicios con tarifa le trasladan a la contratista todo el riesgo y le trasladan a la contratista toda la responsabilidad de la extracción y la producción. Y usted, si es que es eficiente o no en su operación, tiene una mejor utilidad o no. ¿Por qué? Porque aquí el Estado no le pone un centavo. El Estado le dice, yo le entrego este campo, usted mínimo tiene que invertir $27 millones como mínimo, y tiene adicionalmente que incurrir en lo que es en el sector petrolero, le llamamos inversiones de altísimo riesgo, que es la exploración. La exploración en el sector petrolero es hacer un intento de extraer producción en un sitio que no sea desarrollado y que no hay información ni data, no hay data de reservas. Eso es de altísimo riesgo. Y eso es lo que pedía esta licitación a todos los contratos, no a Zingue, a todos los campos petroleros. Una pregunta ahí, pero estos campos ya habían sido explotados, que eran marginales. Unos sí, otros no. Claro, o sea, ya, digamos, no era necesaria la exploración, ¿o sí? Es necesaria la exploración desde el punto de vista para país, es importante porque eso le permite descubrir más reservas en reservorios nuevos. Eso es beneficioso, pero es de altísimo riesgo. Entonces, ¿y por qué le doy este preámbulo? Porque el consorcio petrolero amazónico, en el cual efectivamente Digoil formaba parte, ¿no es cierto?, en ese consorcio la estructura del consorcio era distinta, es decir, primero habían 4 o 5 empresas de las cuales había un operador que era Suelo Petrol. Digoil no era el operador, entonces no es el que toma las decisiones al final del día, no es el que asume los costos, pero en el contexto de ese consorcio esos estaban pasando de un contrato marginal en el cual efectivamente había una tarifa de reembolso de utilidad de $7 y algo a transformarse a un contrato de servicios con tarifa. Entonces, estos contratos y otros contratos, entre esos le hablo contratos grandes que hubieron de bloques grandes, tuvieron que sentarse a negociar tarifa, porque era otro esquema. No podemos comparar las actividades que ellos planteaban en esa negociación con las actividades que se plantearon ya después de un año en la ronda petrolera, en la 10ª ronda petrolera. Ahí hablaban de 26 millones de inversión. Sí, efectivamente, el consorcio de GC le pusieron una inversión mínima de 27.8. La gente tiende a decir, pero son 2 millones de diferencia. ¿Dónde está la diferencia radical? Es que en las inversiones del consorcio CPA no le pedían exploración. En las del consorcio de GC sí le piden exploración. Si lo pongo de una manera sencilla, el invertir $7 millones en un pozo que es prácticamente garantizado, frente a invertir $7 millones en un pozo en el cual las posibilidades de que usted encuentre crudo son mínimas, es lo que le pone la diferencia como riesgo al inversionista. Ahora, dicen que la tarifa debió ser mínimo de 29 y escuchaba al invitado suyo de la semana pasada, al ingeniero Calero, decir, debían haberle puesto como mínimo la base de los $29 o como máximo esa tarifa. Un inversionista que viene acá y dice, yo estoy dispuesto a invertirle 30, 40, 100, 120 millones de dólares. Yo no le puedo como Estado imponer la tarifa. Dice, yo por este campo, según mis análisis, yo creería que podría llegar hasta esto. Porque tampoco creo que es posible hacer un promedio de tarifas, porque cada campo es distinto. La realidad de cada campo es distinta. La realidad de Campo Zingue es distinta a la de Pacayacu, lo que sea, ¿no es cierto? Este campo, por ejemplo, otro tema se me estaba pasando, Juan Carlos, la negociación, el contexto de la negociación que estaban ellos manejando, y esto le digo porque a raíz de lo que salió tuve que un poco inteligenciarme de qué estaba pasando. Lo condicionaban a 2 campos. Condicionaban a un campo que ya estaba en producción, que ellos lo tenían desde el 2008. Sí. No se preocupe. Disculpe. No se preocupe. A un campo que estaba ya en producción, ¿no es cierto?, y al campo Zingue. Ellos condicionaban la negociación a tener los 2 campos. Y usted tiene una economía de escala.
No es lo mismo que entrar a un campo que no tenía vías de acceso, no tenía plataformas, abandonado 15 años. De hecho, este pozo que usted le ve aquí, cuando nosotros entramos a perforarlo, nos encontramos con muchísimos problemas internos. Entonces, el pozo, en lugar de costar la rehabilitación 500,000, nos costó $1,5 millones. Ese es el riesgo del que estamos hablando. Es decir, usted negocia un contexto con la información que tiene, y efectivamente detrás de la negociación hay geólogos de mucha experiencia, en el caso de Gente Oil, gente de experiencia que trabajaron en Oxy por muchos años. Gente Oil tenía su equipo técnico de geólogos, etcétera, ubicados en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y esos son los que dicen, bueno, estudiando la cuenca, estudiando la geología del área, creeríamos que este campo tiene un potencial. Pero eso no le garantiza que efectivamente así va a ser. Ahora, al punto que quiero insistir, porque es la base de donde nos están acusando del perjuicio, es, primero la Contraloría dice la tarifa debió ser en base a una fórmula que no existe, donde asumen garrafalmente que un campo petrolero se puede extraer el 100% de reservas. Eso en ninguna parte del mundo le van a aceptar, es imposible. Como le digo, si usted perfora un pozo, si usted tiene 2 millones de reservas, perfora un pozo y le sale seco, ya las posibilidades de que extraiga la totalidad de reservas es imposible. Pero digamos que ahora no hablamos de esa tarifa que dice la Contraloría en el informe, hablamos de los 29. Claro, exactamente. La Contraloría señala que usando el 100% de las reservas, en la simulación financiera utilizada por el equipo de negociación, la tarifa debió ser de 32.45 y no 33.5, $1 que dice. Entonces, ¿qué hacen? Cogen la diferencia de ese dólar y multiplican por la producción alcanzada del campo de 5 millones y ese es el perjuicio al Estado. De 5 millones más o menos. Y yo le pregunto a Juan Carlos, un campo que estuvo cerrado 15 años, que en la negociación estiman con la tarifa de 33.5 que le generaría en 20 años al Estado $105 millones. Y en 4 años y medio, 5 años, pongámosle, le genera $437 millones. En ingresos brutos de 286 millones, solamente en tributos ya $29 millones. En inversiones de capital, y esto es importante, 122 millones. Recuerde que en este contrato el Estado no pone un centavo, no es como en los otros contratos. Son 400 y pico de millones. Las inversiones de capital que usted tiene aquí, aquí usted puede tener varias fotografías de cómo es el campo ahora, con inversión de tecnología de punta. Todo esto le queda al Estado. Todo activo que nosotros en la compañía adquirimos sobre los $1,000 le pertenece al Estado. No es que la contratista tiene la disponibilidad de vender no. O sea, usted compra un activo, instala un pozo, instala una bomba, eso le pertenece al Estado. Entonces, a mí cuando nos dicen ha habido un perjuicio al Estado en un campo abandonado 15 años en esas condiciones y que hoy por hoy tiene tecnología de punta, aquí el inversionista puso una planta de tratamiento de agua de $28 millones. Él tenía la alternativa de poner 2 tanques de decantación, etcétera, para poder reinyectar el agua. Aquí hay una planta, es la primera planta de Sudamérica, que le da un nivel de pureza del agua tan importante que inclusive no tiene usted ningún riesgo ambiental. Es decir, si entramos a lo que me voy, si entramos a analizar todos los beneficios que este contrato le ha dado al Estado, realmente es frustrante escuchar todas las cosas que se mencionan en los distintos espacios. A las comunidades les hemos entregado $8 millones. Y ojo, aquí hay un tema importantísimo. Usted recuerde que en el sector petrolero el 15% de participación trabajadores se dividió, 12% para las comunidades y 3% para los empleados. Este 12%, con este contrato que es pequeño dentro del marco de las empresas petroleras, en 4 años le ha generado a las comunidades $8 millones. Y eso se le ha entregado al Ministerio de Hidrocarburos. Sin embargo, las comunidades no han sido beneficiadas de esto. Usted habla con las comunidades, no lo reciben. ¿Qué ha hecho Gente Oil? Gente Oil, más allá de lo mínimo que le corresponde, ha puesto escuela, ha puesto centro de salud, tenemos apoyos. Por eso es que a mí me frustra cuando escucho tanto tema de perjuicio al Estado, cuando es falso. Aquí hay un beneficio muy importante para el país, muy importante. Y un tema que obviamente a la industria le molesta mucho es que se genera ruido sobre la negociación de los contratos petroleros,
pero hay un desconocimiento importantísimo en ese sentido. Es súper importante que ya ahora con periodismo serio podamos dar a conocer cuáles son los beneficios de los contratos petroleros. Estos contratos de la 10ª ronda, si Gente Oil o Singue, como le quieran llamar, ha generado tantos beneficios a riesgo de la contratista, es evidente que hay que mirar todos los contratos y ver cuánto beneficio le ha generado al Estado. Y esto está hablando de contratistas serias, está hablando de AGIP, de Repsol, está hablando de empresas importantes. Esto que estamos haciendo con este tema de Contraloría, evidentemente le afecta a toda la industria. Está promocionándose las nuevas rondas petroleras y en la industria obviamente el comentario es, esto es gravísimo para la industria, es muy grave. Y hoy por hoy, Juan Carlos, lo que necesitamos es generar inversión extranjera. No podemos seguir en un modelo económico donde creemos que todo tiene que ser a través del Estado. Invitemos a la inversión extranjera, pero veamos a empresas serias. Y yo le digo honestamente, esta es una empresa muy seria. Esta es un inversionista que lastimosamente hoy por hoy se ve asustado frente a lo que está sucediendo. Ingeniero, usted había mencionado que este conflicto se da por la situación de que su padre era ministro de, en ese momento, Recursos No Renovables, que sale en el 2013. ¿Por qué Contraloría establece este tipo de prejuicios del Estado? ¿Por qué cree que se dé todo eso aparte de lo que su padre era ministro? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos. Y ahí es donde entramos al tema de asumir que esto podría ser un tema político. Porque si es que es el caso de Singue o de Gente Oil, hubieron otros contratos que se adjudicaron en la 10ª ronda petrolera, hubieron otros contratos que se sentaron a negociar tarifa, hubieron otros contratos que tuvieron transferencia de participación de los mismos campos de la ronda petrolera. Todos siguieron el mismo mecanismo establecido en la ley y claramente reglamentado por la ley. Porque recuerde que otro de los temas que habla la Contraloría es de que se habría transferido la participación del consorcio. Exacto, sí. a Gente Oil, lo cual es correcto, se transfirió la participación y lo que menciona es que sin haber seguido los lineamientos legales, falso. Está claramente reglamentado en la ley que el momento que se hace una transferencia de participación se debe establecer un beneficio económico en la negociación, y el beneficio económico que está establecido en la ley es el pago de unas tasas en función a la producción que usted tiene, y las transferencias se hicieron con el pago de esas tasas. Evidentemente, el momento que yo fui a declarar en la Fiscalía, es uno de los temas que se demostró y se dijo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí está. Y esto se ha hecho porque es usual en la industria petrolera, las transferencias de participación, porque llega un punto en que los socios, el uno quiere invertir más, el otro no quiere invertir más, el otro cree en el campo, el otro no. Se dan las transferencias, todas han seguido la misma, digamos, reglamentación. Hay un punto ahí, ingeniera, que estamos con la ingeniera Silvana Pastor de Gente Oil, operadora del campo Singue, hablando sobre esta polémica, en realidad, que se ha dado en torno a este campo y que ya involucra obviamente a actores políticos. Lo que plantea la carta del Contralor al fiscal, el adendum que le hace al informe, le dice que la comisión negociadora, que fue el ingeniero Glass y otros funcionarios, acordó la inversión de 26,7 millones para la perforación de 3 pozos y le indica que la comisión propuso fijar en 29.3 el precio por barril producido. Claro, la pregunta es, ¿por qué salta o qué pasó? ¿De dónde sale esa cifra de 29.3 si finalmente se termina negociando en 33? Y claro, por eso la Contraloría dice, hay $4.2 más sobre en la carta. El ingeniero César Reguera le dice al presidente de la República, es una cifra no exorbitante, y le dice, estamos de acuerdo. ¿Por qué salta de 29 a 33? Justamente por lo que le decía al inicio, el contexto de la negociación estaba condicionada a 2 campos, no un solo campo que no tenía ningún tipo de producción. Adicionalmente incluía actividades que no son de exploración, que son mucho menos riesgosas, y evidentemente estamos hablando exactamente, creo que la fecha de eso es enero del 2011. Sí, así es, 2011. La negociación de la tarifa del campo Singue para el consorcio de GC se da entre octubre y marzo del 2012 con inversionistas distintos.
la percepción de riesgo de cada inversionista también es distinta. Y como le digo, aquí no es que el campo vale 29 o el campo vale 33. Y ojo aquí, y eso es algo que tal vez, ojalá lo pueda explicar a la audiencia, es el beneficio del contrato no se va a dar por si la tarifa es de 29 o de 33. Digamos que el campo hubiese sido adjudicado al consorcio CPA en 29. Ya. ¿Quién le garantiza a usted que el consorcio CPA hubiera extraído los 6 millones de barriles, hubiera hecho los 9 pozos, hubiera hecho todas las inversiones que se hicieron para generar los 400 millones de dólares al Estado? Le hubiera puesto cualquier tarifa. Claro, o sea... El punto es, ¿quién le garantiza que efectivamente el resultado de lo que se ha dado en estos 5 años, efectivamente con una tarifa de 29 hubiera sido la misma de lo que es hoy? Por eso yo digo, a ver, nos estamos centrando en un tema de tarifa. Digamos que el perjuicio son $4. Multipliquemos los $4 por los 5 millones, 20 millones de perjuicio supuesto al Estado. Hemos generado 437 millones de dólares en 4 años y el consorcio CPA tuvo el bloque 5 años sin invertir. Entonces, 5 años sin invertir, sí, efectivamente, ellos del momento que se transfería de participación en servicios, querían el campo, emiten esta carta ya cuando el proceso de negociación había sido extemporáneo, ya se había terminado el proceso de negociación, no habían llegado a un acuerdo. Ya. Evidentemente, quien le puede dar mucho más detalles de la negociación y cómo fue y por qué fue y qué consideraron es Digoil. Yo le doy la información que me he permitido acercarme a Digoil y decirle, por favor, necesitamos entender qué fue lo que pasó. Y esa es la realidad. Pero dígame usted, Juan Carlos, ¿en qué situación le ponemos al país desde el punto de vista jurídico para inversionistas extranjeros cuando venimos después de 5 o 6 años a cuestionar un proceso de licitación de ofertas que se hicieron en un marco legal, en un marco totalmente regulado? Y le vengo a decir al inversionista, ¿sabe qué? La tarifa que el Estado le aceptó a usted está mal. Después de que demostramos los beneficios de este contrato para el país, después de que le decimos aquí ha habido un inversionista comprometido con el país y que le ha dado todas estas bondades al Estado. Ahora me dicen, pero es que entonces ustedes también como contratista ganaron un montón de dinero. No es correcto. Este contrato, y es lo que la gente no lo dice, y justamente su invitado la semana pasada, que tenía unos puntos muy válidos, pero en otros yo creo que no estaba totalmente conocedor del caso. La tarifa de 33.5 que se pactó o que se negoció, efectivamente no es esa, porque el contrato tiene una cláusula de protección al Estado, donde quien asume el riesgo de la caída de los precios del crudo es la contratista. Le dice, a ver, si va cayendo el precio, yo me retengo primero mi 25% de margen de soberanía, mis costos de transporte, costos de comercialización, la ley 10 y 40, que es apoyo a comunidades, y si me alcanza la tarifa, yo te pago. Si no me alcanza, se crea una cuenta de acumulación, que hoy por hoy, a gente hoy esa cuenta de acumulación son 30 millones de dólares. Es decir, el Estado sí ha recibido los 286 millones de dólares, a la compañía le deben hoy por hoy 30 millones de dólares, que eso lo firmamos con conocimiento de causa. No es que estamos diciendo eso está mal, eso es así, pero es la protección que tiene el Estado. Adicionalmente, hay unos 10 millones de dólares en facturas pendientes que sí nos corresponden pagar, que el Estado está retrasado. ¿Quién financia todo esto? Es la contratista. Entonces, cuando usted habla de esos montos de inversión, de esos montos, detrás de eso hay una contratista financieramente muy estable, como para que pueda seguir operando y pueda seguir financiando la operación a pesar de lo que estamos viviendo desde el punto de vista de flujo de caja. Entonces, le insisto, un campo abandonado 15 años que no le generó un solo centavo al Estado, que en 5 años le genera 400 millones de dólares en beneficios, que hoy se le venga a cuestionar que la tarifa en 2 marcos de negociación totalmente distintas, 2 escenarios de riesgo totalmente distintas, le vengan a decir su tarifa debió haber sido de 29, cuando se le está ahí diciendo entonces al inversionista, aquí usted tenía la obligación de aceptar lo que el Estado le dice que este campo vale. Entonces, ¿dónde está el concepto de licitación y de ofertas? Un tema que rescato de la entrevista de la semana pasada es que efectivamente, digamos que no solamente el consorcio de GC licitaba por el campo, los 34.5, porque se ofertó 34.5. Sí. Y venía otro inversionista y le ofertaba 34. Automáticamente se llevaba el campo. No había proceso de negociación. Ahora, si lo ponemos en el marco de las tarifas
que se negociaron en la ronda y lo ponemos en el marco de todos los contratos petroleros que se cambiaron a servicios con tarifa. Gente, hoy el consorcio de GC tiene la tercera tarifa más baja. Hablamos de tarifas de 41, de 35, sin decir que estas tarifas están mal, porque cada campo tiene su realidad, cada campo tiene sus actividades, su riesgo. Al final del día es qué tan beneficioso ha sido el contrato en un periodo de 20 años, de 15 años, que se debe evaluar el contrato, cuál ha sido la seriedad del inversionista en las inversiones que pone en el campo, cuál es la extracción que tuvo de crudo. Y perdóneme que le diga, tiene que haber una empresa muy experimentada a nivel de operación petrolera para que realmente pueda tener éxito, porque todas estas son inversiones de riesgo. Por eso le decía que digan que el consorcio CPA 29 iba a generar mayores beneficios al Estado. Si el consorcio, digamos, solo perforaba 3 pozos, simplemente la inversión era mucho menor y la extracción mucho menor. Pero eso ya no se puede saber. No Finalmente, se puede saber. Lo que decía también el ingeniero Calero en ese momento fue, todas este tipo de inversión se valoran en el tiempo, o sea, no se valora ese rato. De todas maneras, gracias a la ingeniera Silvana Pastor por estar con nosotros y por permitirnos también conocer el otro lado de la versión y la visión de este hecho. Campo Singue, todos tienen derecho a decir su palabra. Gracias. Y quiero invitarle, Juan Carlos, a que, si es que pueden, vengan a ver la información. Con gusto, claro que sí. Estamos abiertos. Muchas gracias a la ingeniera Silvana Pastor. Volvemos luego de corte. Muchas gracias. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Gracias. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Más información, son las 7:44 de la mañana. Los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición se reunieron ayer con el presidente Lenín Moreno en el Palacio de Carondelet. El Ejecutivo y el organismo temporal trabajan en la invitación para que la Organización de Naciones Unidas colabore con el país en la evaluación de autoridades de control. En la cita, que duró cerca de 1 hora, se acordó que el consejero Pablo Dávila coordine el acuerdo al que se quiere llegar con las Naciones Unidas, aunque Moreno les confirmó que el Ejecutivo ya ha adelantado la invitación.
Todavía no se definen los detalles de la asistencia, pero se prevé que sea con información de los parámetros internacionales para la evaluación y con la presencia de técnicos que acompañen al proceso. Sin embargo, Dávila ha señalado que el avance en el proceso de evaluación no depende de la concreción del acuerdo con la ONU. Él lidera la comisión de evaluación y tiene listo un borrador de los parámetros que se utilizarán en este proceso. Está previsto que para hoy el Pleno del Consejo haga un primer análisis de este documento que esperan que se apruebe hasta finales de marzo. Bueno, y quiero recordarles que yo soy responsable de mi espacio, mi cuarto, mi casa, mi negocio, mi vereda, mi parque, mi ciudad. Por eso saco la basura en los horarios de recolección fijados por Emaceo. Así cuido el ambiente y la salud de Quito. Y tú, colaboremos. Información sobre horarios de recolección están disponibles en www.emaceo.gov.es. Con tu tarjeta Visa de Produbanco, Rusia tiene un espacio para ti en el Mundial. Por cada $150 de consumo, gánate un paquete para 2 personas para vivir la Copa Mundial. Consulta condiciones en produbanco.com. 7 de la mañana con 46. En vivo aquí en la señal de Radio Suceso 101.7 y también en televisión abierta, canal 29 UHF Telesucesos, señal digital canal 29.1, TV Cable canal 73, Claro TV canal 43. Buenos días, Lolo Echeverría. Estamos también en vivo transmitiendo este noticiero y segmento de entrevistas. Lolo Echeverría es un conocido, respetabilísimo periodista, analista político, hoy parte de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Y vinculado y director de la revista Criterios. Lolo, Luis Verde Soto, que también es un analista, decía otro día en estos micrófonos que estamos en un momento de emergencia política. En ese contexto hay que entender lo que está pasando en la Asamblea Nacional, lo que está pasando en las instituciones como Fiscalía, Contraloría, lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y las decisiones que tiene que tomar desde lo legal, obviamente, pero también desde lo político. ¿Cómo diagnosticas, evalúas tú este momento que, a mi criterio, aparentemente disolvió todo este capital político que se había generado a partir de la consulta? Porque ya nadie habla de la consulta, ni que fue el triunfo, bla, bla, y que se construyó un capital político del presidente Moreno. Sin embargo, seguimos en un proceso de crisis. ¿Cómo le ves tú? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo para ti y para la audiencia. Me parece que estamos en un periodo de transición, y un periodo de transición siempre tiene estas complejidades. Sabemos de dónde queremos salir, pero todavía no sabemos con claridad a dónde queremos llegar. Y esta es la tarea del gobierno. Tiene que dibujar los objetivos, las metas con claridad, porque todo este periodo anterior, el periodo de diálogo, es muy atractivo, porque todos creen ser escuchados y todos creen que algo se va a recoger de lo que han propuesto. Después, ya a la hora de poner en práctica, no se puede satisfacer a todos, porque los intereses son contrapuestos. De tal manera que ahí vienen las decepciones y ahí vienen los problemas. Ahora, si no resuelves debidamente el problema político, es muy difícil afrontar el asunto económico. Y por eso la tendencia es a prolongar el periodo de diálogo y el periodo de solución del problema político. Pero esto tiene un tiempo limitado, y este es el drama en el que estamos viviendo. Algún momento hay que ponerle fin al análisis del problema político, afrontar el tema económico y sufrir las consecuencias positivas y negativas de tomar decisiones. Estas decisiones, Lolo, van a ser aparentemente, o tienen que ser graves, o duras, o difíciles para un Estado que evidentemente dejó de recibir lo que estaba recibiendo, dejó de gastar lo que estaba gastando, dejó de convertirse en el eje de la economía nacional, y ahora le toca, pues, como empezar a soltar todo lo que acaparó en los últimos 10 años. ¿Cuáles tú crees que son las líneas centrales desde la economía, desde la política económica, más bien,
que debería trabajarse en este sentido. Es imposible, Juan Carlos, sufrir una crisis económica como la que hemos sufrido, caracterizada no solo por los índices negativos, sino también por autoritarismo y por endeudamiento, por un hábito de gasto desmedido. Sufrir una crisis así sin pagar un precio es imposible. De manera que las medidas económicas nos harán pagar ese precio. ¿Y cuáles son las líneas claves? Me parece a mí que la primera línea fundamental, dicha por todos los analistas y por el sentido común, es que el Estado tiene que gastar menos, tiene que haber más sobriedad. No puede, es imposible mantener un Estado rico en un Estado pobre. De tal manera que el Estado tiene que acomodarse a la realidad de los datos, de las cifras, de los ingresos. En segundo lugar, la segunda línea maestra, también en la que coinciden todos, es que hay que reactivar el aparato productivo. El aparato productivo es el que genera bienes y servicios, el que genera empleo. Tenemos que abandonar la ficción esta de que el Estado es algo. El Estado no produce nada. El Estado solo organiza, y gasta, ordena y gasta. Pero si alguien no genera, ¿qué gasta el Estado? Lo que tiene el Estado es en base de impuestos y en base de ingresos de los ciudadanos y de las empresas. Si se deprime el aparato productivo, también entra en problemas el Estado tarde o temprano, y esto es lo que le pasó al gobierno de Correa, que se acostumbró a la abundancia de recursos y después con la realidad, frente a la realidad, entonces tuvo un frenazo y después entonces acudió al endeudamiento. Entonces, de ahí viene la tercera línea, que consiste entonces en el diseño de un proyecto económico nuevo, diferente, alternativo, para poder diseñar entonces líneas por las que tiene que caminar el Ecuador y objetivos muy claros y viables. Y ahí también hay que ver que no puede continuarse con la política anterior. Aquí también hay que renegociar la deuda que se ha contraído porque es imposible. Claro. Y peor, no se puede continuar endeudándose para seguir empujando el problema hacia adelante porque eso nos va a cobrar un precio mayor. El problema es, claro, es como un tren, yo lo veo. El tren que fue la Revolución Ciudadana, que fue a toda velocidad, a todo vapor, le tenían que meter mucho combustible, que era la plata. O sea, daba obras, fotos, la maravilla, ¿no es cierto? Ahora este tren ya no tiene ese combustible, pero sigue siendo el mismo tren pesado, que tiene o necesita. ¿Cómo dejas de alimentar al tren si no paras o das un frenazo brutal a la economía? O sea, si el Estado dice, bueno, digamos que mañana dice, perfecto, le vamos a hacer caso a Lolo Echeverría y vamos a bajarnos al 30% de todos nuestros gastos y todo. ¿No, eso no significa un frenazo también brutal al proceso económico? No solo un frenazo, sería una crisis económica y una crisis social tremenda. Claro. Evidentemente no se puede hacer así. Vamos a decir en concreto, hay que reducir el tamaño del Estado, eso significa reducir personal. Eso no significa que hay que echar a la calle al desempleo a funcionarios. Esto sería el remedio peor que la enfermedad. No, lo que hay que hacer es un proceso de redimensionar el Estado, pero eso tiene que ser un proceso, de tal manera que si se reduce empleo público, tiene que abrirse y generarse empleo privado. Ese es el proceso. Ahora, cuando tú dices tenemos que pagar como sociedad todo esto, sí me duele, realmente, porque nosotros no nos hemos gastado. O sea, ni tú, ni los que nos oyen y nos ven. Es decir, aquí otros son los que se gastaron y se llevaron la plata y ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Solo dos ejemplos. El presidente de Petroecuador acaba de decir ayer en Ecoavisa algo aterrador, que los 2.200 millones de dólares que se gastaron en la repotenización de la refinería Esmeraldas no sirvieron y no sirven para nada, y que el Estado y Petroecuador tendrá que volver a invertir durante 3 años y medio más para arreglar lo que desarreglaron.
pero ya se gastaron 2.200 millones. Más los 1.200 millones que están en esa planicie llamada El Aromo, donde el vicepresidente Glass veía una refinería y nosotros no vemos nada, sumen. Son 3.300 millones. O sea, esa plata no nos la comimos nosotros, Lolo, por Dios. Cierto, sí. Por eso, la clave del problema y de la solución es el combate a la corrupción. Es decir, no nos pueden hacer creer que se combate a la corrupción metiendo unos cuantos chivos expiatorios o culpables, no importa, a la cárcel, porque eso no es la solución, eso no es todo. El combate a la corrupción es hacer pagar a los responsables y recuperar los dineros. Si ahí se gastaron 2.000 millones en la refinería de Esmeraldas y no produjeron absolutamente nada, y esto está lleno de problemas, y no incrementaron ni un solo barril de combustible, entonces esto tiene que haber responsables y tienen que devolver ese dinero que se gastaron o que regalaron. De manera que el combate a la corrupción siempre se queda en determinar los responsables, pero nunca en recuperar los dineros perdidos. Lolo, justamente se ha hablado de esta cirugía mayor a la corrupción, también se ha hablado de este diálogo, pero como se dice, todo tiene su límite y esto le ha dado un poco de tiempo a Lenín Moreno. Sin embargo, pues parece que ese tiempo ya se le puede estar acabando. ¿Cómo ve en este sentido el liderazgo que ha tenido Lenín Moreno hasta el momento y el nivel de gobernabilidad también? Sí, Verónica, todos alaban en el país el modo en que ha afrontado el presidente Moreno las cosas. Primero, claro, importa y cuenta mucho el cambio de estilo. Hace muchos periodistas, por ejemplo, repiten, ya no nos insultan cada semana. Muchas gracias. Sí, qué lindo. Sí, ha cambiado, ¿no? Pero eso no significa que ya respiremos libertad. No, ahí ya se pasa. Al otro lado es una exageración. Tal vez estamos un poco más tranquilos, un poco más confiados, pero no es suficiente. Tenemos que recuperar las libertades y tenemos que recuperar el camino de crecimiento del Ecuador, porque si no, nos va a pasar lo que nos pasa en comunicaciones en todos los aspectos de la economía y de lo social. ¿Qué nos pasa en comunicación? Hemos tenido 10 años en los que ha habido un proceso regresivo de los medios de comunicación. Cada año los medios de comunicación reducen personal. Y cada año las universidades generan nuevas promociones de periodistas. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a hacer es incrementar el desempleo. Entonces, si nosotros no recuperamos a los medios de comunicación, a la empresa de comunicación, entonces no vamos a resolver los problemas. De manera que estamos lejos todavía para recuperar la libertad de información, recuperar a la empresa de comunicación y volver entonces a tener un país en marcha, en crecimiento. Y lo mismo es aplicable a la economía. Ayer estuvieron aquí, o están aquí, una delegación del Comité de Protección de Periodistas, la CPJ, famoso con sede en Nueva York, y que ha sido uno de los puntales precisamente en la lucha de resistencia de los periodistas en el mundo y también en el Ecuador, ha apoyado mucho. Se reunieron contigo también, eres parte de esa delegación en el sentido de en una sesión que hubo en la Unión Nacional de Periodistas. Y las preguntas de ellos eran, en realidad, cómo ha mejorado la cosa, o sea, ha mejorado, o qué perspectivas ven ustedes. Tú estás diciendo que todavía falta muchísimo. Sin embargo, parece que internacionalmente todavía recién se está conociendo, salvo la CPJ y otros, recién se está conociendo lo que ha sido el gobierno de Rafael Correa, porque lo que se tenía y lo que tuvo el gobierno de Rafael Correa fue un enorme cabildeo internacional, donde lo que tenemos es un país súper desarrollado en los últimos 10 años, un país milagroso, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese contraste, Lolo? Bueno, fue muy interesante esta reunión porque una de las cosas que quedaron en claro es que la imagen internacional se construye en base de expectativas. Como cambió de gobierno, y este gobierno dice que cree en la libertad de información, entonces está resuelto el problema. Pero no ha cambiado nada.
Y entonces, cuando ven la realidad, y todos estos señores dicen, estamos impresionados, dijeron. Sí, porque la libertad no se recupera tan fácilmente como puede parecer, ¿ya? Si es que nosotros tenemos todavía la ley de comunicación, tenemos la Constitución como espada de Damocles y tenemos una empresa de comunicación deprimida 20 años atrás de los vecinos Colombia y Perú, entonces quiere decir que el camino está todavía por empezar y no ha empezado todavía ese camino. Lo que tenemos es ofertas, lo que tenemos es una confianza en que podemos cambiar esto, pero no hemos empezado a cambiar. Entonces ellos vieron cómo es en la realidad el problema ecuatoriano y ven que es más grave de lo que puede parecer visto de afuera con la idea de que ya cambiaron las cosas. Entonces yo les decía, por ejemplo, mire, no se trata ni siquiera de echar abajo la ley de comunicación. Si se derogara la ley de comunicación, no habríamos recuperado la libertad de información. Porque ahí está todavía el artículo 18 de la Constitución, por ejemplo, que dice que todos tenemos libertad para informar, ser informados, con la condición de que la información sea veraz, verificada, oportuna, plural, contextualizada y no sé qué más. Bueno, ¿y quién va a calificar eso? Algún funcionario. Pero eso nos pone en la situación de que cuando nosotros ejercemos cualquier acto dentro de nuestra profesión del periodismo, un funcionario cualquiera nos puede decir, o bien, señor, usted ha ejercido un derecho, felicitaciones. O nos puede decir, señor, usted ha cometido una infracción. Pues hay que pagar multas, a pedir disculpas. No puede ser que esté en manos de un funcionario el convertir el ejercicio de un derecho en una infracción. Eso es el artículo 18 de la Constitución. De tal manera que no es suficiente con que cambie la ley de comunicación. Yo les decía, mire, la única forma de recuperar la libertad de información sería que el presidente de la República salga y diga, ponemos en vigencia inmediatamente todos los parámetros internacionales sobre libertad de información. Esos parámetros están contenidos en los acuerdos internacionales firmados por el Estado ecuatoriano. Eso tenemos que reclamarle al gobierno, porque esos acuerdos están por encima de la Constitución, son obligatorios y de cumplimiento inmediato. Por eso muchos periodistas se alegran, y ya cayó Carlos Ochoa, y no ha cambiado nada con eso. Lo interesante es advertir, él mismo, por ejemplo, fue a la asamblea y dijo, me han censurado por cumplir la ley. Qué bueno, dijo más que supo. ¿Por qué? Porque él es censurado por cumplir una ley que viola los derechos humanos. Qué bueno que sepa eso. Y que sepa eso su reemplazo. Y cualquiera que sea nombrado para esa función, que sepa que va a ir ahí a violar los derechos humanos. Pero es que Ochoa fue más allá. O sea, no solo que cumplió una ley que viola los derechos humanos, sino que la usó también para un montón de cosas adicionales. O sea, según las acusaciones, hubo arbitrariedad, hubo abuso, hubo uso fraudulento de esta ley. Entonces, para beneficio propio también. Para beneficio no de él, sino de la institución que representaba. Pero claro, aquí lo que tenemos, Lolo, es un poco la constatación de que todavía hay defensores y gente que cree sinceramente de que los periodistas tenemos que ser controlados. Así es un criterio generalizado debido a que todavía no hay conciencia de lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es lo que nos hace seres humanos, es lo que nos permite pensar y expresar el pensamiento. Nadie nos puede quitar eso, nadie puede controlar eso y nadie nos regala eso. Esto es un derecho que tenemos por ser seres humanos desde que nacimos. Y entonces, cuando viene un autoritario, un dictador, a hacernos creer que la información es un bien público, está violando los derechos humanos y nos está tratando
como criaturas inferiores. Y esto es lo que la gente, lo que los ecuatorianos todavía no tienen conciencia y por eso no valoran debidamente lo que es la libertad de expresión. Claro, porque creo que una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo es precisamente la lucha por la libertad individual, por la conciencia individual, frente al totalitarismo y frente al colectivismo, digamos. Es decir, Así es. Somos humanos y todo, pero tenemos una conciencia individual y derechos individuales. Eso es lo que no se entiende y me preocupa porque de alguna manera va a entrarse este debate de la ley de comunicación, a las reformas a la ley. Entendemos que el proceso es que el gobierno emitirá un proyecto de ley que se juntará a los que están en la asamblea, tanto de Lourdes Cuesta como de Fundamedios y otros organismos. Sin embargo, el debate es más filosófico, creo yo. O sea, tiene que ver más desde la norma y no sé cómo va a afrontar la asamblea eso. Y me parece a mí que eso es correcto, tal vez es el único bien que podemos sacar de ese debate, el tener conciencia del valor de la libertad. Pero por ahí no vamos a tener soluciones, temo yo. ¿Por qué razón? Vea, con un dictador al mando y con una mayoría calificada en la asamblea, se tardaron 4 años en discutir la ley de comunicación. ¿Cuánto tardaremos con una asamblea atomizada sin mayoría? Ahorita están ya 20 proyectos de reformas ahí. Entonces, hay beneficiarios también de la ley de comunicación que van a oponerse a cualquier reforma. Pero por último, aunque cambiáramos la ley de comunicación, no recuperamos la libertad. Entonces, por eso creo yo que ese no es el camino. El camino es aceptar las recomendaciones y observaciones que nos han hecho organismos internacionales y cumplir los acuerdos que firmamos como Estado ecuatoriano respecto de la libertad y los derechos humanos. Y hay una cosa más, eso tenemos que exigir no solo al gobierno, sino también a los organismos internacionales, claro, que se metan más, como ¿no? la Comisión. Claro. Es decir, no creo que nosotros los periodistas hemos ido nunca allá a pedir que nos indemnicen, que nos protejan. No, señor. Vamos allá a pedirles a ellos que exijan, que cumplan su deber. ¿Cuál es su deber? Exigir a los estados que cumplan los compromisos que firmaron, que asumieron. Bueno, justamente en el lunes que se dio este debate decían por fin se debatió la ley de comunicación y aunque el tema de Ochoa también pues Mae Montaño puso sobre la mesa, bueno, fue una ley que no se debatió, que se pusieron a última hora artículos como el de linchamiento mediático, como la misma Supercomi, que bueno, recién ese día en el pleno se pudo debatir un poco sobre esta ley. Sí, cojamos el caso de la Supercom. Este es un organismo que no debe existir, que viola los derechos humanos. Primero es inconstitucional, porque fue metida a trasmano, sin la discusión, sin los procedimientos, fue incorporado a la Constitución. Segundo, es un tribunal especial que está prohibido en nuestra legislación. Claro. Y tercero, viola los derechos humanos. Entonces es un organismo que no debe existir, simplemente debe ser declarado un absurdo jurídico. Así hay muchas cosas en la ley de comunicación, pero lo que tenemos que afrontar es la globalidad de las libertades afectadas y la forma de recuperar. Y hay el camino fácil de aplicar los instrumentos internacionales que están por encima de la Constitución. Muy bien, gracias a Lolo Echeverría. Creo que has dado elementos claros sobre los caminos que hay que tener, porque todo el mundo estamos ahí metidos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Creemos que el debate está en finalmente un término o un artículo de una ley y no es por ahí. O sea, es parte de, pero en el fondo está el tema de la libertad y cómo este país y cómo los actores en este país entendemos la libertad de expresión. Gracias, Lolo Echeverría, por estar aquí con nosotros. Volvemos luego en corte.
Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. A 7 de cada 10 adolescentes les han ofrecido una droga ilegal. Los adolescentes a los que sus padres les hablan sobre las drogas son un 42% menos propensos a usarlas. Enséñale a tus hijos la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Se unen a nuestra señal en Radio Sucesos y Telesucesos. Vamos con información. Los representantes de los clubes de la primera categoría solicitaron la intervención de la FIFA ante los hechos que atañen al fútbol ecuatoriano tras la cancelación judicial del contrato que firmó la FEF, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la empresa Gol TV. En la carta se relata que los clubes se sienten desamparados ante la coyuntura que al momento impidió la transmisión de la tercera y cuarta fecha del campeonato. Según ellos, las últimas actuaciones judiciales crearían daños irreparables al fútbol. Por esta razón solicitaron que el organismo mundial se pronuncie respecto al tema, que inició en enero de este año con una acción de protección interpuesta por Abdallah Bucaram. Y aquí de la petición de los clubes de la Serie A del Ecuador de la FIFA por los derechos audiovisuales. En esta carta dice: acudimos a usted en busca de consejos, respaldo, intervención o de cualquier decisión que de nuestro petitorio y de su distinguido criterio se desprenda. Esto menciona la carta que entregó el titular de la FEB, Carlos Villasida, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por otra parte, el abogado de la FEB, en este caso, Ney Valero, envió una carta a la Corte Provincial del Guayas para que se otorgue una prórroga en los plazos para la finalización del concurso por los derechos audiovisuales. Esto debido a las modulaciones a las bases del concurso que envió el juez John Valverde, que pudieron haber incidido en el desarrollo del proceso. Las modificaciones se notificaron la tarde del 12 de marzo, mismo día que se realizó la apertura de sobres. Hoy a las 10:30 se reinstalará la reunión entre los representantes de los clubes y el directorio de la FEF para determinar la fecha en la que realizará el Congreso Extraordinario para firmar los estatutos de creación de la Liga Profesional y para decidir si el concurso por los derechos de televisión se declara desierto. Esta junta inició a las 16:30 del martes 13 y se extendió por 3 horas y media, tiempo que los dirigentes debatieron sobre el llamado a un Congreso Extraordinario, esta decisión de declarar desierto el concurso por los derechos de televisión y la comercialización de ellos. La FEF solicitó a la Corte Provincial de Guayas una prórroga en estos tiempos del concurso. Y antes de continuar, amigos, yo les traigo una noticia rompedora. Si de pequeño tu mamá te decía que todo rompes, que nada cuidas y que todo dañas, tranquilo. Eres un rompetodo y Movistar lo sabe, y por eso puedes comprar tu smartphone en plan Movistar, y si rompes la pantalla te la cambiamos gratis. Movistar, elige todo. Y amigos, revisamos las redes sociales a esta hora. El INAME informa que hoy en varias provincias del Ecuador y con mayor énfasis en la sierra, debido a su altitud y cielo con pocas nubes, se tiene previsto que los índices de ultravioleta continúen en categoría entre altas, muy altas y extremadamente altas, así que sugieren tomar precauciones como es protección solar y el uso de gafas de sol para los ojos. El INAMI también ha aclarado una serie de versiones que se están difundiendo por redes sociales, sobre todo esta fábrica de noticias falsas que se llama WhatsApp, en donde mandan una serie de mensajes donde se dice que el INAMI está recomendando que los niños se queden en la escuela. Y no es así, o sea, no ha estado recomendado. Obviamente está alertando
sobre el impacto que pueden tener los rayos UV en nuestra piel y nuestros ojos, básicamente. Entonces hay que tener la protección adecuada. No dejemos ni de llevar sombrillas o gorros, sombreros. Usemos sombreros. O sea, los quiteños antes usaban sombrero. Antes, ¿por qué? Porque sabíamos antiguamente se tenía mucha más conciencia, creo yo. Juan Carlos Holguín, bienvenido, buenos días. Es un gusto estar aquí contigo ya por segunda ocasión en lo que va de este programa. Te saludamos junto a Verónica Larrea. Y te habíamos invitado porque realmente yo creo que nuestros oyentes y televidentes se merecen voces como la tuya en sentido de entender qué es lo que está pasando en el tema del fútbol ecuatoriano y los derechos de televisión. Es una larguísima telenovela, la hemos explicado algunas veces, pero básicamente tu formación profesional de un innovador y emprendedor exitoso en los temas del fútbol vinculados con la tecnología. Juan Carlos Holguín es creador de Fútbol Factory, dedicado al marketing deportivo. Tiene los derechos de Antonio Valencia, nada más ni nada menos, y Felipe Caicedo, no entiendo todavía. Ya no Felipe, bueno, de Antonio Valencia. Y bueno, y tienes el grupo Link y además el sitio web futbolecuador.com. Estás vinculado a un mundo distinto, diferente, creativo. Y nosotros estamos hablando en un conflicto que involucra la televisión. ¿Cómo se mueve en el mundo esto? Porque claro, ese es el problema. Nosotros estamos aquí enganchados en una disputa de contratos de Gol TV, las operadoras que operan en el Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo se maneja esto en el mundo? ¿Qué nos está pasando? Buenos días, Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Verónica. Realmente es interesante lo que está sucediendo en el Ecuador, porque yo dividiría en dos ámbitos, ¿no? El impacto que esto tiene en la sociedad, entendiendo lo que el fútbol genera como símbolo y como ejemplo en el mismo país, toda esta discusión, el tener un expresidente preso, el tener dirigentes que están inmersos en problemas de corrupción muy grandes a nivel mundial, y por el otro lado lo que significan los derechos de televisión para un torneo. Si partimos por este segundo ámbito, es impensable, decía Jorge Barraza hace unas semanas en el Ecuador, que estuvo dictando unas conferencias, dice, es impensable ahora que si vamos a jugar la final de un mundial, están todos los 22 jugadores en cancha, los árbitros, los hinchas en un estadio lleno, y los canales de televisión o el canal que va a transmitir dice, no, se nos apagaron las cámaras, jueguen nomás. Es impensable, decía él, que el partido se inicie. Hoy por hoy al fútbol hay que entenderlo desde la perspectiva de que se trata de un espectáculo de entretenimiento para la sociedad. Está inmerso dentro de la industria del espectáculo, y ese fue el cambio histórico que dio la televisación a partir del Mundial de 1954, el de Suiza, la importancia que dio la televisión a color al fútbol. La industria cambió desde allí. Es una industria que tomó a la televisación indudablemente como su aparataje de masificación. Viene de un escenario anterior que fue el de la NFL en Estados Unidos, que desde la década de los 30 transmitía los partidos y logró el éxito que tenía a nivel de monetización económica. Por lo tanto, hay que pensar cuál es la fuerza de la televisión en el fútbol. Lo que está sucediendo acá es realmente triste, es penoso. No es un proceso actual, es un proceso que viene de hace algunos años. No, los ecuatorianos tenemos esta tendencia a olvidar los hechos históricos recientes. Hace una semana ya nos acordamos. Hace una semana ya no nos acordamos muchas veces, pero esto sucede, esto empieza en el año 2005, cuando Luis Chiriboga quiso hacer un canal de fútbol a dedo, en ese entonces con la empresa Full Play de los argentinos Hinkis, ambos hoy procesados por la justicia americana y argentina, se encuentran detenidos. Y en ese momento se quiso hacer un canal del fútbol violentando lo que en ese momento sucedía en el Ecuador, que era que los propios equipos tenían derechos sobre la televisación. En ese momento explícanos un poco a los
oyentes, ¿cómo funciona el negocio este? ¿Qué son los derechos del fútbol? Creo que ¿qué ganan los equipos? ¿Cómo se negocia esto? Claro que sí. Mundialmente los derechos de televisión son el principal ingreso de cualquier torneo o de cualquier liga profesional. En los países donde la liga profesional no existe, como en el nuestro, y existe más bien un torneo oficial que está amparado bajo la Federación de Fútbol, la Federación Nacional de Fútbol, esos derechos pertenecen generalmente al dueño del torneo. En el Ecuador y en muchos otros países donde no había una liga profesional, lo que habían hecho las federaciones es entregar la potestad a que cada club pueda negociar sus propios derechos. Entonces, en ese escenario, vamos hacia atrás, en el año 2005, los 10 o 12 equipos que integraban la primera categoría del fútbol ecuatoriano negociaban por sí mismos sus derechos con las cadenas de televisación nacional abierta. Es decir, por ejemplo, la Liga de Quito le cobraba a un canal o dos canales, a un consorcio de canales, le cobraba por pasar sus partidos. Así es, se hacía un contrato anual que incluía absolutamente todos los partidos en exclusividad transmitidos desde su localía. Era un contrato que finalmente se lo hacía anual, pero tenía una validez por los montos del contrato de hasta 3 a 5 años. Y en ese año 2005 lo que hizo la federación es determinar a través de una idea de Luis Chiriboga que iba a haber un canal del fútbol. Ese canal del fútbol iba a transmitir todos los partidos, pero era un contrato a dedo. Ese momento. Pero la idea era válida, es decir, existen canales del fútbol. El modelo era válido, pero antes de eso había que dar un paso en el fútbol ecuatoriano, y es este pensamiento de la liga profesional de fútbol, que hoy también empezamos a verlo, y de hecho la noticia que leía Verónica determina esa necesidad. Cuando no hay una liga profesional del fútbol, el fútbol se lo maneja desde un ente además federativo, que carecía ya en ese momento de probidad moral para liderar también los procesos de un torneo interno. Era muy difícil hablar de un canal del fútbol. Entonces se violentan los derechos de los equipos, se oponen dos grandes equipos. La verdad que en ese momento Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona se oponen a la creación del canal del fútbol, y se cae hacia abajo ese proceso, y el fútbol continúa en ese momento en un escenario de comercialización de esos derechos, cada uno por su cuenta. Hay un fenómeno interesante en ese 2005 a 2006, y es que hubo la irrupción pocos años antes de un nuevo canal que entró al fútbol. En ese momento, si hablamos del año 2000 al 2005, el fútbol se pasaba por el hoy quebrado, penosamente, Gama TV, Gamavisión. Sí. Ahí se transmitía el fútbol. Hubo un productor que en paz descanse, que la noticia a quienes estamos en la industria nos entristeció, que fue el Chino Pérez, que le dio mucho al fútbol en términos de la irrupción de la industria del entretenimiento, porque él pasó a Canal 1. Ajá. Y Canal 1 se mete en el año 2005 al fútbol ecuatoriano, y eso logra que el mercado crezca. El mercado de la televisión pasa de equipos que cobraban al año $200,000 a cobrar $1 millón al año, ya en el año 2005. Eso también trae un problema muy grande que debe ser analizado académicamente, y es la quiebra de los clubes parte allí. Cuando el club empieza a recibir estas grandes cantidades de dinero, empieza también a ver los contratos de mediano plazo como una oportunidad de financiamiento y de endeudamiento previo, y toma dineros, por ejemplo, de los contratos de televisión de los 2 siguientes años como adelanto a las operadoras de televisión, y empieza a hacer inversiones en la administración del fútbol. Eso genera una primera crisis. La televisión se convierte ya en el estamento de ingresos más importante de los clubes, y eso nos lleva hasta el año 2012, donde se empieza a discutir la necesidad de una liga profesional. Ya había una crisis en el fútbol, ya estaba cuestionada la dirigencia encabezada por Luis Chiriboga, y empiezan a ver los primeros análisis de la necesidad de que los clubes hagan su propio torneo. Este es un fenómeno cuyo símbolo indudablemente es el de la Premier League inglesa, que logró independizar lo que es el fútbol federativo de lo que es
realmente la industria del fútbol local, que es el torneo, que es basado en el poder de los clubes. Sí, de lo son que los estos clubes los que exactamente. Marcan. Ahora, hay un paréntesis, tal vez, Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Holguín. ¿Qué pasa cuando, entiendo que por razones políticas, los derechos de transmisión del campeonato pasan a Gama TV y TC Televisión, controlados por el gobierno de Rafael Correa? Así es. ¿Cómo se dio ese fenómeno y qué impactos tuvo? Y a eso iba. Cuando se empieza a discutir la liga profesional, de repente algunos de los clubes de manera muy seria empiezan a discutir cuál debía ser el escenario de los derechos de televisión en el Ecuador. Se empiezan a hacer algunos análisis respecto a cuánto valía realmente los derechos, y en el año 2013, me parece, o finales del 2012, sin que exista licitación alguna, la Federación Ecuatoriana de Fútbol viola contratos de los clubes que tenían adquiridos con cable operadoras algunos, y en el otro canales de televisión abierta, y entrega a dedo los derechos de la televisión a los canales del Estado. Indudablemente ahora, y en ese momento todos lo pensábamos por razones políticas, pero indudablemente ahora se puede ver que fue por ello. Y adicionalmente en un contrato que yo me imagino, y me atrevo a determinarlo públicamente, que Contraloría traerá consigo los informes de los medios públicos, este gran escándalo que fue el manejo de los derechos de televisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en los medios públicos. Se hace un precio bastante más bajo de lo que el mercado, quienes estamos en la industria, determinábamos. Se lo entrega por entre 14 y 17 millones, que claro, en el discurso oficialista de la federación decía es un gran salto, les quita los derechos a los clubes, y dice nunca antes ha habido un contrato de esta manera, pero el precio era mucho más alto. Cuando uno no transparenta en el fútbol, y ahí voy al primer ámbito del que yo hablaba, ¿qué impacto tiene el fútbol en la ejemplaridad pública? El fútbol en Francia, por ejemplo, los derechos de licitación del torneo francés de fútbol se desprenden de una ley pública, por el impacto que eso tiene en la sociedad. Ya. Y hay muchos modelos en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la NFL mueve más de 22 mil millones de dólares al año en los derechos, el fútbol americano, en los derechos tanto de televisión como de mecanismos digitales. ¿Cómo funciona una licitación? Hace 2 entrevistas de esta mañana escuchábamos este escenario del petróleo y cómo funcionan las rondas petroleras y la entrega de pozos. Es tan público y es tan sensible el escenario del fútbol que muchas de las licitaciones en los países que efectivamente tienen un régimen privado de derecho, que es también un tema para analizarlo, ¿no? Es un gran debate. Nunca el fútbol puede estar desprendido de la ley de un país, de los derechos constitucionales de un país. Pero en muchos de los países se hacen licitaciones que parecen rondas petroleras, abiertas, con la población mirando esos procesos, de tal manera que no haya el mínimo cuestionamiento de un tema tan sensible. Aquí se entregó a dedo en ese momento. Obviamente a los pocos años eso fue un gran fracaso, tanto político como un fracaso comercial. El fútbol sirvió como parte de los mecanismos propagandísticos del gobierno. Uno podía revisar ahí toda la maquinaria propagandística de Rafael Correa y de la década correísta estaba en el fútbol ecuatoriano. No era solo la transmisión de los partidos del fútbol ecuatoriano, sino que en los canales públicos llegaron a comprar absolutamente todos los torneos internacionales, la Copa América, las eliminatorias, la transmisión del Mundial en su momento lo iban a tomar ellos. Es decir, fue muy preocupante como aparato propagandístico, muy basado en el modelo del kirchnerismo del fútbol para todos, sin que desde el fútbol para todos se entreguen dinero, sino era a través de un canal público. Y empieza el debate, una vez que quiebran los medios del Estado, no pueden empezar a pagar, de que el fútbol debería estar en las cableoperadoras. Y este es el escenario en el que tenemos ahora. En el medio de todo esto es apresado Luis Chiriboga, es judicializada su situación.
Y ahí viene el primer problema de los clubes, porque aquí ahora la responsabilidad se trata de endilgar solo a una federación, pero yo pienso en los clubes como cuando hay este gran escándalo del FIFA Gate, nuestro presidente vergonzosamente para los ecuatorianos involucrado como uno de los cómplices más importantes a nivel regional, y los clubes permitieron que su vicepresidente se quede. Y el momento en el que el vicepresidente se quedó, yo creo que el status quo de manejo de la federación perdura hasta hoy. Claro. ¿Y por qué se quedó? Porque ya en ese momento se hablaba de la liga profesional, pero vino este nuevo actor en el fútbol regional que es Gol TV, una empresa que nació en Uruguay hace aproximadamente 13 años, era un grupo que se llamaba Tenfield, un canal de televisión, que empezó a comprar derechos de televisión a los clubes y empezó a generar una industria del fútbol bastante importante en el Cono Sur, en primer lugar. Pero él competía... Famoso Pepe Casal. Paco Casal. Él competía contra los actores que hoy están presos. Sí. Entonces, una vez que ellos están presos, el mercado hacia él se abrió en los últimos 2 años de una manera muy fuerte y muy importante. El principal enemigo de Fox, básicamente. Principal competidor de Fox y principal competidor y denunciante de la familia Hinkis, que son quienes están apresados ahora. Por lo cual en el mercado termina existiendo Gol TV como un actor, llega al Ecuador y el error tanto de la federación como de los clubes fue que teniendo la gran oportunidad de hacer un proceso transparente, abierto, donde el país entero pueda agarrar eso como una ejemplaridad, vuelve a dar a dedo en su derecho, porque hay que entender que la federación, al ser un organismo de régimen privado, puede haber hecho eso. Sin embargo, tenía que revisar también si eso no violentaba garantías constitucionales que tienen otros competidores o la ley de control de mercado. A eso iba. Acá estuvo Fausto Alvarado, que es un doctor experto en derecho a la competencia, y nos decía, aquí hay una ley que tiene que respetar hasta la FEF. Es así. Claro. Y eso por eso digo, el mito de que la FEF es privado, esta carta de los clubes... Es interesante porque los clubes empiezan en el fenómeno ahora sí de decir, son mis derechos, la liga profesional va, ya lo vimos hace 3 años. Hace 3 años, en el 2015, noviembre del 2015, los clubes dijeron, vamos a hacer la liga. Ya estaban quebrados los medios del Estado, ya no cobraban. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de participar con algunos de los equipos de Quito en entregarles la valoración del mercado. Y la licitación debía partir de $29 millones. Y se proponía entre muchos actores del fútbol, si esto se transparente, si hay una licitación abierta por lotes como una ronda petrolera, la base del fútbol ecuatoriano está en 29 millones. Y claro, se preguntaban, pero ¿cómo si son 14, no pueden ni pagar? Hoy el tiempo da la razón de que la base del fútbol ecuatoriano está al año 2018 en $33 millones, cuando se empieza a transparentar, porque cuando se entrega un contrato de manera directa como el de Gol TV, ¿qué significa eso? Eso incluye los derechos de televisión, que son derechos de televisión para que cableoperadoras puedan vender en un paquete a sus usuarios, incluyen derechos digitales, incluyen derechos de transmisión de todo tipo. Y en esa base de 30 millones que son la que estamos discutiendo hoy, ya estamos 7 millones alejados de lo que hace un año se entregó a Gol TV un contrato en 23. Ajá. Entonces, cuando se transparenta, lo que los clubes deberían entender en este momento en el que estamos en una inseguridad jurídica enorme, quienes estamos en el fútbol, porque ¿qué sucede? El contrato se declara desierto. El día de ayer la federación misma dice no está desierto, pido prórroga, cuando anteayer una comisión de la federación dijo no se adjudica a nadie, finalizado el concurso. Es decir, esta inseguridad jurídica termina con los clubes queriendo hacer una licitación con todos los derechos, y creo que ese es el camino adecuado, pero ojalá lo transparenten, porque mientras más ojos y más transparencia hay en el fútbol, mayores ingresos hay. Eso nos demuestra la industria americana. Yo siempre digo que nuestro mayor ejemplo en este momento en el fútbol, y veo con equivocación a los clubes que dicen nos vamos a ir a firmar un acuerdo con la Liga Española. El fútbol hoy está en otro momento y la industria del deporte está en otro momento, y los americanos lograron que esa industria sea ejemplar en múltiples formas. Desde el FIFA Gate,
cuando uno lee el 3 de diciembre la intervención de Loretta Lynch en el 2015, que inicia su intervención, su rueda de prensa sobre el tema del FIFA Gate, ella empieza diciendo... La fiscal de los Estados Unidos. La fiscal en ese momento de los Estados Unidos dice, ¿por qué el gobierno americano y esta fiscalía intervienen en este proceso mundial? Porque el fútbol es el deporte más practicado por los niños de Estados Unidos y nosotros no podemos formar niños metidos en una industria que está corrupta desde sus cabezas. Así qué bestia, ¿no? Qué es enorme, porque además se desmitifica este tema de que el fútbol es un ente privado y no respeta. Para nada, señores. Cuando alguien no es ejemplar en la administración, el Estado debe entrar a intervenir. Entonces, ojalá exista una transparencia en este momento en la licitación. Los clubes pueden ganar muchísimo más de lo que creen, pero hay que estar pendientes como sociedad de que se transparente. Ya la politización del fútbol, que es otro escenario, o sea, se ha dicho que el tema de Abdalá Bucaram defendiendo a DirecTV es una politización. En efecto lo es, y en efecto creo que la empresa hizo mal en utilizar ciertas formas para defender su proceso, y creo que ellos no deberían participar por el bien del fútbol ecuatoriano. Y creo, por el otro lado, de nuevo, que estamos ante una gran oportunidad de que haya un cambio, que no lo hubo. Creo que los clubes deben exigir la renuncia de Carlos Villasís y de toda la federación. Haber permitido que se queden los exfuncionarios del chiriboguismo ahí adentro es lo que nos trae ahora, y es un ejemplo de lo que quienes podemos analizar la política siempre podríamos pensar de qué tanto sirve que queden funcionarios correístas a cargo de este país cuando vivieron de las mismas prácticas mucho tiempo. De nuevo, el fútbol siempre es un gran símbolo de la ejemplaridad pública. Muchas gracias a Juan Carlos Holguín, excelente tu intervención, gracias Juan Carlos, la explicación básicamente de este fenómeno, de este momento. Creo que la idea central está clarísima. El fútbol es un tema que nos compete a todos, ¿sí? que impacta en la sociedad, que es muy sensible porque involucra valores, y si eso está corrompido, estamos complicados. Muchas gracias a Juan Carlos. Bienvenido siempre. Volvemos luego de corte. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Mentían. Descubre la verdad del abuso del Ritalin. Vidasindrogas.org. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y... Estar en nuestra sintonía. Antes de continuar, yo les quiero recordar que la 29 te acompaña. Crédito para microempresarios, crédito para vivienda, viajes, salud, compra de vehículo con la confianza y honestidad de la cooperativa que está en todo el país. La 29, 50 años en todo el país. Ocho de la mañana con 39 minutos. Gracias por estar con nosotros en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7.
FM y en Telesucesos también transmitiendo en vivo en señal abierta, canal 29 UHF, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43 y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Estamos con el economista Patricio Calderón, gerente general de Pasteurizadora Quito. Bienvenido, economista. Le hemos pedido que nos atienda a una entrevista, una conversación por el tema de explicar qué está pasando con el mercado de la leche, alimento de primerísimo orden para todas nuestras vidas y nuestras familias y que de alguna manera está complicado. Entendemos que hay una sobreoferta de leche por el sentido de que están ingresando por las fronteras muchísima leche, se está colocando tanto leche en polvo como leche líquida y la industria está en problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Bienvenido, economista. Muchas gracias. Primero que nada agradezco la oportunidad que me permite conversar con usted y a través de usted con la ciudadanía. Efectivamente, el sector lechero en general está atravesando por un momento bastante complejo. ¿Debido a qué? Debido a una baja aparente en el consumo de la leche. Ya. Todos somos testigos de la propaganda negativa que tiene el consumo de la leche, lo cual es absolutamente injusto porque hay un eslogan que yo escuché hace muchos años que decía: solo el amor es mejor que la leche, solo el amor supera a la leche, se decía, ¿no?, en ese tiempo. Entonces hay un descenso de consumo por razones económicas, por razones de ingreso. Entonces eso hace que los consumidores prefieran productos que son parecidos a la leche, pero que no son leche. Que son suero. Es suero con leche. Ya. Ayer, precisamente con la señora subsecretaria de Ganadería, hablábamos sobre la posibilidad de prohibir el consumo y la utilización de suero en leche blanca. Lo que nos parece absolutamente justo, porque hay productos que el consumidor los confunde, cree que son leche, pero como tienen un precio ligeramente menor, porque el costo es supremamente más bajo, la gente lo consume como leche. Entonces, ese es el primer aspecto. Ahora, hay un punto, perdóneme que la interrupción, economista. El punto es, ¿se está advirtiendo al cliente lo suficientemente o dejándole claro que lo que no está consumiendo es leche? Debería, pero no se está haciendo. Ya. Fíjese usted que, por ejemplo, hay marcas que se llaman ABC leche. Ya. Y es suero con leche. Pero debería decir, esto es suero con leche. Pero no es la leche. marca del producto es ABC leche. Ya. Entonces la gente ve leche, ve una vaca, parece leche, tiene empaque de leche, está conjuntamente con la percha de la leche, pero no es leche. No es 100% leche. Es un lácteo, pero no es leche. Esa es una de las causas. Ya. La segunda causa es lo que usted ya mencionó, el contrabando desde las fronteras tanto del norte de Colombia como del sur. En los dos lados está ingresando leche cruda. ¿Pero por qué ingresa? Porque los costos de producción en esos países son mucho más bajos que lo que tenemos aquí en el Ecuador. Eso nos hace pensar varias cosas. Tenemos que tratar de que los costos internos sean más bajos. Aquí no hay control sobre los insumos, no hay control sobre el balanceado, no hay control sobre las medicinas. Entonces el ganadero tiene costo alto. Si tiene costo alto, el precio tiene que responder a ese costo. Y eso no es competitivo respecto de Perú y de Colombia. Está ingresando, las autoridades hacen esfuerzos por controlar esto, pero no han logrado al 100%. Y el tercer aspecto es, el gobierno nacional tiene un programa de alimentación escolar. Este programa de alimentación escolar hace un par de años incluía 5 raciones de leche en la semana. Ajá. Le bajaron a 2. ¿Qué significa eso? Que se redujo en un 60% la demanda. Y son 2 millones de estudiantes de escuela y colegio
en 200 días. Entonces eso da una cifra realmente importante. Eso era quizás los principales contratos que tenía la industria lechera. No, pero no necesariamente, pero era una forma de alentar el consumo de leche. Dice, desde el propio Estado se reduce esa demanda y se reemplaza por bebidas de cereales, etcétera, etcétera. Hay un mensaje adverso. Ayer con la señora subsecretaria de Ganadería nos dio la buena noticia de que habían subido desde el mes de abril de 2 a 4 raciones. Entonces significará que se duplique el consumo actual. Una ración es una taza. Ración es un empaque de 200 mililitros que viene en cartón Tetra Pak, larga vida. Correcto. Ahora, el tema del precio de sustentación, economista. Aquí hay un precio de sustentación de la leche, pero obviamente, ¿cómo se está cumpliendo eso? ¿Cuáles son los problemas y las ventajas que tiene ese precio para la industria? Más que para la industria, para el productor. Correcto. Yo creo que es una buena cosa esto que exista una normativa clara para el manejo del precio, para la definición del precio al productor. Existe una normativa y un acuerdo ministerial que nos obliga a todas las compañías a usarlo. No todo el mundo lo hace. Entonces, al no hacerlo, se generan distorsiones en los precios en el mercado y evidentemente competencia desleal hacia las compañías que como Pasteurizadora Quito sí cumplen al 100%. ¿Cuánto es el precio de sustentación? Ese precio es indexado al precio de venta al público del producto de más alta demanda. ¿Cuál es el producto de más alta demanda? La leche en funda de 1 litro. Vale 80 centavos. El 52.4% de eso es lo mínimo que se tiene que pagar al ganadero. Eso es 41,92. Pero ayer en San Gabriel mencionaban los señores ganaderos que hay compañías o hay compradores o hay piqueros o hay gentes que se dedican a la intermediación de la leche que pagan 20, 25 centavos. Entonces, eso está muy mal, pero las autoridades afortunadamente ya están tomando cartas en el asunto y creo que este problema se va a arreglar pronto. Bueno, quisiera preguntar al economista, estaba viendo unos datos que publica Diario El Comercio. Justamente en el año 2017 decía que en los primeros 5 meses de ese año, del 2017, las empresas del sector registraron un crecimiento en producción y ventas en todas sus categorías. Esto luego de 2 años de ventas bajas y problemas de la industria. Quisiera preguntarle qué pasó en los meses siguientes y en este 2018, cómo se va perfilando el mercado, tomando en cuenta todos esos problemas que nos ha planteado en este día. Muchas gracias. Sí, hubo un primer cuatrimestre, digamos, del año 2017 muy bueno. Pero es un tema vinculado con la capacidad económica de la gente, con el bienestar de la población. En la medida que la gente dispone de un salario adecuado, de un salario digno, puede consumir más productos como la leche. En la medida que 4 de 10 ecuatorianos, solamente 4 de 10 ecuatorianos tengamos acceso a un empleo adecuado, digamos. La situación se complica. Como se fue deteriorando el empleo, en mi opinión muy personal, se fue deteriorando el empleo, también se fue deteriorando el consumo de algunas cosas. Y claro, al final de finales, el año 2017 fue un año malo. Fue un año malo para la industria en general, creo yo, la industria láctea. El 2018 ha empezado a recuperarse de a poquito, pero todavía no llegamos a un dígito, pero sentimos que está recuperando. Ahora, ingeniero, quisiera volver al tema de estos sucedáneos de la leche. Esto, obviamente, hubo un acuerdo ministerial, una orden que permitió esto. No solo acuerdo ministerial, hubo norma de INE. Norma que permitió norma esto. INE. ¿Por qué se permitió esto teniendo en cuenta que evidentemente el consumo de suero tiene problemas? O sea, tiene problemas médicos. Yo para preparar esta entrevista hablaba con un médico experto en temas, decía, hay cambios de metabolismo, hay formas en las cuales afecta. Es decir,
gástricas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se permite esto? A ver, el suero por sí mismo no es malo. Ajá. Es un subproducto de la leche. ¿De dónde proviene el suero? Es lo que queda cuando se hace el queso. Ajá. Y el queso fresco, que es el queso más consumido por los ecuatorianos. Ese es el suero dulce de quesería. Ese suero por sí mismo no es malo, tiene un porcentaje importante de proteínas. Estamos pensando nosotros como compañía desarrollar un proyecto para industrializar el suero, porque también hay una cantidad importante de suero que había colocado en algún lado. El suero no es malo, lo que es malo es mezclarlos con la leche y decirle al consumidor que es leche. Claro. Como le digo, hay marcas, no le quiero dar nombres, pero hay marcas que dicen ABC leche, suero, bebida de suero o bebida láctea y tal. Eso me parece que confunde al consumidor y como le confunde y tiene un precio ligeramente menor, pues la gente prefiere este tipo de consumo. Es menor porque producir con suero es mucho más barato. Supongo. Para que usted tenga una idea, si el precio de sustentación de la leche es 41.92, el precio de nuestra compañía es 12 centavos encima de eso. Uh-huh. Pero el suero vale la décima parte de eso, si no es sí, más o menos 3, 4 centavos es lo que vale el suero. Y cuando usted le mezcla mitad y mitad, tiene un costo cercano a los 20 centavos. Claro. Y venden en 70 centavos. Entonces es un producto de un margen altísimo, pero añadido con algo, que al tendero, al señor de la tienda que vende suero, vende esa bebida de suero, estas compañías, estas marcas le dan mucho más margen cuando ellos venden esto que cuando venden leche. Entonces, ¿qué hace el pequeño comerciante, el señor de la tienda? Prefiere comprar este tipo de cosas también. Entonces, es una cadena que es difícil de controlar, pero yo creo en lo que hablamos ayer con la señora ingeniera Verónica Zurita, que va a salir una resolución que se prohíbe el uso del suero en leche blanca, y si no logran esto, siempre hay presiones de todo lado, si no se logra esto, al menos no se va a llamar leche, se va a llamar bebida de suero, que es como debería llamarse, porque el porcentaje de suero en algunas marcas supera el 50%, que es lo adecuado. ¿Economista, eso no es una práctica desleal de estas empresas? Sí, totalmente. Totalmente, pero como digo, es práctica desleal porque confunden al consumidor. Si usted ve un empaque de una leche, como la nuestra, por ejemplo, al lado de una bebida de suero es idéntico, es el mismo material, es la misma vida útil, todo es igual. Debería llamarse de otra manera, yo creo que con eso. Y el sabor quizás se puede diferenciar, o decirle a nuestros oyentes cómo reconocerlo realmente, qué es leche y qué contiene más suero que leche. Nuestra marca, por ejemplo, que es la Vita, si ustedes me permiten mencionarlo, la Vita Leche, tiene un sello en su empaque que dice 100% leche, sin suero ni leche en polvo, porque nosotros tenemos la característica de ser una compañía de ganaderos. Pasteurizadora Quito se fundó hace aproximadamente 60 años por una iniciativa de ¿cómo se llama? El Colegio de Agricultores, una cosa así, de la Sierra, la Cámara de Agricultura de la primera zona, era exactamente, y la Municipalidad de Quito, para resolver un problema de salud pública. Nunca fue negocio, un problema de salud pública. Y nos hemos mantenido bien, estamos creciendo. Hoy la pasteurizadora Quito tiene 2 plantas. Una planta en Luluncoto, que la tradicional. Todos en Luluncoto. Allí en la parada la pasteurizadora. Y otra en Tulcán. Tenemos una planta en Tulcán. ¿Por qué fuimos a Tulcán?
porque nos interesaba elevar el nivel de ese sector que es deprimido. ¿Cómo no? En eso estamos. Muchas gracias, economista, por estar con nosotros y permitirnos una explicación sobre un fenómeno que estamos tomando todos los días, pero que no sabemos qué es lo que está pasando, la verdad. Hay que tomar la buena. Hay que tomar de la buena leche, pero de hecho un llamado especial a las autoridades para que un poco protejan al consumidor, evidentemente, diciéndole qué es lo que está tomando y qué es lo que... diferenciando. Lo que es leche de lo que no es. Por ese camino van y eso nos satisface mucho. Muchas gracias, economista. Bienvenido siempre. Volvemos luego de un corte. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Perdón. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.